vamos a decirlo así, como estamos en una era ya moderna, podríamos decir que aunque la persona es pecadora, Cristo le pasa su filtro. O sea que hay gente que se pone mucho filtro. Si al igual que yo estás interesado en crecer en los asuntos espirituales, entonces este video es para ti, porque nos habla de nuestra condición espiritual y cómo nosotros podemos mejorar. Soy el pastor Michael François y estoy creando contenido para la escuela sabática en el programa Biblia a Fondo, donde nosotros intentamos crecer en fe e intelecto. Sin mucho más que decir, quiero que ores conmigo. Padre, muchas gracias, porque día tras día nos motivas a buscarte en espíritu y en verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como sabes, estamos iniciando un nuevo trimestre y es una alegría poder participar en este proceso estudiantil, porque el trimestre pasado nosotros estuvimos estudiando la carta a los Colosenses y la carta a los Filipenses, donde conocimos muchos aspectos de la salvación a través de la gracia de Cristo. Sin embargo, en este caso, estamos estudiando un folleto titulado Creciendo en relación con Dios, creciendo en nuestra relación con Dios. Y la lección de esta semana nos invita a evaluarnos. El mismo título es Evalúate. Sin embargo, hoy específicamente estudiamos nuestra condición. Qué bueno que tú recuerdes que en este nuevo trimestre voy a estar grabando en vivo. Voy a estar haciendo unos en vivos con el propósito de que tú puedas interactuar, podamos tú y yo interactuar de manera efectiva. Así que te invito a que desde ya puedas apoyar el contenido dejando un me gusta, siguiendo la cuenta si todavía no lo has hecho, y por favor escribe en la caja de comentarios específicamente nuestra condición. Eso es lo que tienes que escribir en la caja de comentarios, nuestra condición. Vamos hacia adelante. El texto que estamos utilizando de base para el estudio es el capítulo 3 y verso 14 hasta el 17 de la carta que se encuentra en el libro de Apocalipsis, la carta que se envía a la iglesia de Laodicea, o sea, a los hermanos laodiceos. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El verso 17 culmina diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a seguir hasta el verso 19, pero va a ser más adelante, porque en el verso 19 y el 18 se hace una recomendación, y es justamente lo que nosotros queremos meditar, la recomendación que Dios le hace a la iglesia de Laodicea. Antes de la recomendación debemos recordar que nuestra lección del trimestre pasado estuvimos estudiando sobre los gentiles, que somos nosotros, los que no nacimos en Israel, los que tuvimos que hacer un proceso para pertenecer al pacto. Aunque fue por fe, a través del santo bautismo, pero tuvimos que hacer un proceso para entrar en el pacto de salvación. Pero en la carta a los Efesios dice que los gentiles tenían una relación con Dios muy inapropiada, porque ellos eran inconscientes de qué Dios demandaba de ellos y qué Dios esperaba que ellos hiciesen para estar en una relación correcta con Él. Así que ellos estaban lejanos de Dios, lejanos del pacto, y estaban viviendo en sus delitos y pecados. Así que en esta lección de hoy, lo que nosotros primero tenemos que ver es la condición de la iglesia laodicense. Lamentablemente, lo que nosotros encontramos en nuestro bosquejo, en primer lugar, es que vivían pensando que tenían una condición buena ante Dios, cuando no era así. Ellos decían, yo soy rico. Ellos decían que ellos eran ricos y que no tenían ningún tipo de necesidad. Y la razón, bueno, no vamos a omitir este dato. Ellos vivían en una ciudad que tenía muy buena capacidad económica, y por lo tanto eso les hacía pensar que si estaban bien económicamente, también estaban bien espiritualmente. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Por lo tanto, como Dios nos tiene un amor sumamente profundo y nos interesa, y se interesa todo el tiempo en nuestra salvación, nos indica en qué condición nosotros estamos. Así que se le dijo claramente: en realidad,
ustedes son unos miserables, son pobres, están desnudos y son ciegos. Por eso Dios les dejó claro que ellos tenían que comprar colirio, ¿verdad? Y es la condición de esta iglesia. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? Nunca vamos a estar tan bien espiritualmente como para descansar y decir, ya todo está bien. Yo recuerdo muy bien una persona que utilizaba una ilustración de un celular para compararlo con la vida espiritual. Y decía, a diferencia del celular, el celular puede guardar carga, pero el ser humano en cuanto a vida espiritual no puede guardar vida espiritual, no puede guardar energía espiritual. Por lo tanto, todos los días tiene que cargarse, porque toda la recarga que tiene, todo lo que tiene espiritualmente lo invierte en las tentaciones, en los retos, en el estrés, para mantenerse comporte de un agente espiritual. Así que nosotros debemos revisar nuestra condición ante Dios. ¿Cuál es tu condición? Tú lo sabes. Y aquí en Biblia a Fondo el propósito es que nosotros crezcamos en fe, podamos mejorar nuestra condición espiritual ante Dios. Porque Dios, al mirar nuestra vida, nuestro status quo, nos indica cómo estamos, nos indica en qué pie estamos parados. Y como Dios sabía en qué pie ellos estaban parados, Dios les hizo una recomendación. Me gustaría que tú recuerdes que Dios te hace recomendaciones. Y parte de las recomendaciones que te hace, que me hace a mí como persona, es lo siguiente. Le dijo a la iglesia de la Odisea, compren oro refinado. El oro refinado, como tú sabes, estamos leyendo Apocalipsis y ese libro utiliza mucha simbología. Y el oro refinado es una referencia a la perdurabilidad de la fe. Una fe que lo ayudaba a resistir las tentaciones, que lo ayudaba también a estar firmes ante las condiciones estresantes. Así que lo primero que Dios estaba pidiendo de la Odisea es que compren oro refinado. Segundo, vístanse. Compren vestiduras blancas, simbología de salvación, de perfección, de justificación, porque cuando una persona está en una relación con Dios, hace que la cobertura de Cristo esté en él. Vamos a decirlo así, como estamos en una era ya moderna, podríamos decir que aunque la persona es pecadora, Cristo le pasa su filtro. ¿Sabe que hay gente que se pone mucho filtro? Ya lo sabe. Hay gente que usan su filtro cuando se toman sus fotos, usan su filtro y cosas así. Así que cuando usan filtro no se ven como realmente son. No se ven como realmente son. Y es lo que Dios hace. En la justicia de Cristo, Él nos pone el filtro, su justicia. Y Dios no nos ve como realmente somos. Ve a Cristo en nuestro lugar. Qué bonito, ¿eh? Ojalá que tú y yo compremos esa vestidura que nos hace estar justificado ante Cristo. Y lo último que Dios les dijo, laven sus ojos con colirio. Colirio, el propósito era indicarles que para que ellos estuvieran conscientes de en qué pie están parados, deberán ver. Y es que tú y yo necesitamos pedirle a Dios, por favor, lava nuestros ojos. Como dice el himno 31, ¿verdad? El himno 30, abre mis ojos, quiero ver a Cristo, conmigo tenerte, decirte te amo. Es lo que Dios tiene que hacer. Al igual que el siervo de Eliseo, Dios tiene que abrir nuestros ojos. Al igual que Balaán, Dios tiene que abrir nuestros ojos para que veamos a la burra que Dios está tratando de utilizar para evitar que caigamos en otras situaciones que no nos competen a nosotros, que no son buenas para nosotros. La lección nos está recordando de que debemos meditar en nuestra condición. Y en el libro de Ageo recordamos cuando el pueblo vino del exilio, cuando ellos no construyeron templo a Dios, cuando ellos tenían su casa bien bonita, Dios les dijo, meditad en vuestra condición. Es decir, mediten, evalúense y vean si los pasos que están dando son los correctos. Dios a través de esta lección nos está diciendo, evaluémonos para ver cómo estamos. Y Dios desea que estemos bien ante Él, porque al fin y al cabo, su interés es que nos salvemos. Su interés es que estemos bien ante su presencia. Por lo tanto, la recomendación, parte importante de la recomendación que Dios le hace a la Odisea es que Él le dijo también, yo te reprendo y castigo. Y debemos recordar que el proverbista dice, Dios al que ama castiga. Dios al que ama castiga. Y también debemos recordar que en la misma idea de castigar, es mejor que nos castigue Dios. Job dice claramente, Dios hiere pero venda las heridas.
El mismo salmista dice en el Salmo 103, Él es quien venda nuestras heridas. O sea, si por alguna razón nuestra vida espiritual está lastimada, está lacerada y no podemos crecer y estamos estancados, esas heridas Dios las puede curar. Tal vez estás afectado físicamente por un trauma o psicológicamente por una patología, pero aún en los momentos más convulsos, en las crisis más profundas, en los momentos de mayor oscuridad espiritual, Dios funge como una luz que nos levanta y nos hace ver esa aurora que brilla en el cielo. Que Dios te pueda bendecir y te recuerde que este contenido para el día de hoy es para que tú y yo mejoremos nuestra vida espiritual. Es importantísimo, importantísimo. ¿Cuáles son las cosas que nos evitan a nosotros crecer espiritualmente? Te invito a que respondas esta pregunta ahí en los comentarios. ¿Cuáles son las cosas que nos evitan crecer espiritualmente? Oramos. Muchas gracias, Dios, por este nuevo trimestre donde vamos a estar conscientes de en qué pie estamos parados espiritualmente. Solamente te pedimos que nos acompañes y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.